Cordial saludo, estimada tutora. Me presento, mi nombre es Mayra Alejandra Chaucanes Garreta y dentro del aula virtual soy el grupo 246. La observación es una conducta humana universal que ocurre, por lo tanto, las técnicas y la recolección de información de evaluaciones psicológicas conllevan observar. La entrevista nace en un contexto evaluativo y de diagnóstico, siendo la técnica más utilizada con respecto a la recogida de datos. Y por eso es que estas, es decir, la observación y la entrevista, abarcan un amplio inicio, contextualización y objetividad. Unidad 1. La observación como técnica de evaluación. En la observación, las unidades de análisis son los elementos específicos que se desean observar. Movimiento, relaciones interpersonales, las consecuencias o acontecimientos que suceden en un contexto determinado, también las características físicas o psicológicas del sujeto. Con respecto a las técnicas de registro, estas describen detalladamente lo que respecta a lo que observan, lógicamente, ¿no? Registran la ausencia o presencia de indicaciones específicas, inclusive existe la escala de estimación, que es la que califica la intensidad de una conducta. Por otra parte, el muestreo selecciona una parte de la población a observar teniendo probabilidades de que la selección sea individual o grupal, o por división de estratos. El lugar debe ser adecuado para no interferir en el comportamiento de los sujetos. Es por eso que el lugar debe tener buena visibilidad, tiene que ser accesible, tiene que tener muy buena iluminación y, por lo tanto, debe ser lo más silencioso posible. Para con las garantías científicas, hay unas estrategias a tener en cuenta para lograr la validez y confiabilidad. Estas son entrenar a los observadores, triangular la información con otros métodos, definir las unidades de análisis, optar por técnicas de registro precisas y qué mejor que la observación la realicen, sea realizada en un contexto natural. Unidad 2. Entrevista como técnica de evaluación. La fundamentación de entrevista psicológica se les da con la comunicación, ya que en una existe habilidades de entrevistador y en la otra el análisis de la importancia de la comunicación verbal y no verbal. Por otro lado, la planificación y organización de la entrevista, técnicas estratégicas para conducir una entrevista y como última la interpretación de la información. Por otro lado, la naturaleza humana, así como los procesos mentales y la estructuración física, hacen parte de la psicología del hombre. Sus procesos cognitivos y afectivos, políticos y de personalidad. La estructuración de la entrevista va desde un orden determinado de preguntas al libre albedrío del entrevistador. Además de que es empático con el sentir y las emociones del entrevistado y tiene muy buenas habilidades comunicativas. A esto agrégale el rol ético y de actitud del entrevistador, es decir, la aceptación y el respeto para con el entrevistado. Unidad 3. La observación y la entrevista psicológica en contexto. Básicamente muestra una muy buena elaboración del producto investigativo, pautas muy bien definidas, que hay que tener en cuenta, así como el respeto y el uso ético y de técnicas para elaboración de este mismo tipo de documentos, básicamente, ¿no? Así como el ser buen conocedor de las ventajas y desventajas y conceptualización de clasificación de materiales documentales. Como consideraciones finales podemos decir que hay que tener muy presente las conceptualizaciones, la observación y más que todo el procedimiento científico tanto de la observación y la entrevista, debido a que este puede lograr a repercutir como un buen resultado de logros confiables y válidos o puede ser todo lo contrario.
También la práctica de entrevista, observación y todo ese tipo de roles como procedimiento empírico para los profesionales de la salud mental. Otra consideración final sería cómo es invaluable el hecho de una investigación científica de calidad. A la final, como se realiza investigación, esta desarrolla amplias áreas de conocimiento, aprendizaje y práctica. Es decir, la investigación y el cuerpo de la investigación que uno haga es un mundo apasionante, lógicamente, ¿no? Em, Estas son las referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias por su atención, estimada tutora.